Bienvenidos, soy Adrián López. En este vídeo vamos a ver una review de esta estación de soldadura que es la M-Link H4, aunque también voy a explicar el funcionamiento y prácticamente todas las estaciones de soldadura de este tipo tienen las mismas funciones. Por lo tanto, aunque tengáis o os vayáis a comprar una estación de soldadura un poco diferente, otro modelo, otra marca, lo que es la explicación del funcionamiento va a ser prácticamente igual, ya que, como digo, en todos los modelos es muy parecido el funcionamiento. Vamos a empezar con los accesorios que tiene o las opciones que tiene. Como podemos ver, en el lateral incluye el soldador de aire, en el que podemos cambiar las boquillas. Incluyen 3 boquillas diferentes, dependiendo del tipo de componente que vayamos a soldar, pues le podemos poner con más flujo o menos flujo de aire. Además, también incluye el soporte de soldador con su soldador. Este ya está un poco machacado, ya que, como dije en vídeos anteriores, tiene cientos de horas de uso de soldando muchos componentes. Y esto es lo que no incluye el soldador. Esto lo he comprado yo aparte, que siempre viene muy bien tener un tipo de esponja de esta de cobre para limpiar la punta cuando estamos soldando. Cuando sobra mucho estaño, pues podemos limpiar la punta con este tipo de esponja para quitar todos los restos de estaño sobrantes. En el kit incluye pues la estación de soldadura con su cable de alimentación, el soldador de aire, el soldador y además, como ya os decía, las 2 boquillas, diferentes puntas para el soldador. Aparte de tener diferentes tamaños, incluye alguna más. Por ejemplo, esta ya se ve que la he usado, está bastante gastada. Incluyen de repuesto, pues cuando soldamos mucho, al final las puntas se terminan estropeando, aunque estas se pueden limpiar y quedan prácticamente nuevas. Y además de todo esto, incluyen una resistencia para el soldador, para el recambio de 60 vatios, 24 voltios, para en caso de que se estropee o cuando ya tenga mucho uso, si empieza a calentar menos, podemos cambiarla para volver a tener pues la misma potencia que teníamos en el principio. Yo, como os he dicho, he soldado muchísimas horas, tiene 8 años este soldador y pues eso, tiene cientos de horas de uso y todavía no he tenido que cambiarlo, ni la resistencia del soldador ni la de la pistola de aire caliente, que viene también un repuesto de la resistencia para poder cambiarlo en caso de que se estropee. Esta sería la que va aquí dentro, sería así. Y como he dicho, todavía no he tenido que cambiarla, así que yo creo que esta estación de soldadura fácilmente me durará prácticamente toda la vida usándola bastante. Ahora vamos un poco con las características de esta estación de soldadura, ya que en cuanto al soldador tenemos 60 vatios de potencia máxima, que puede alcanzar desde 200 grados, que podremos regularlo aquí, hasta 480, bueno, aquí viene 100, desde 100 hasta 480, y la pistola de aire, la misma temperatura, podemos desde 100 hasta 480 grados. El soldador de aire tiene una potencia de 700 vatios con un flujo máximo de 120 litros minuto. Ya os digo que es más que suficiente para soldar cualquier tipo de componente y desoldarlo también. El ventilador de la turbina que tiene el soldador de aire es brushless, por lo tanto va a durar prácticamente toda la vida, ya que no lleva escobillas y por lo tanto no vamos a tener desgaste en las escobillas. Si tuviese un motor de escobillas tendríamos que cambiarlo pues cada cierto tiempo, ya que se van gastando. En este caso, como es sin escobillas, no va a tener ese problema de que se desgaste el motor. Luego, otra ventaja de esta estación de soldadura, que es bastante potente, muchas otras también tienen la misma característica, y es que el soldador, tanto el soldador como el aire caliente, suben de temperatura muy rápido. O sea, podemos darle a encender, que ahora lo veremos el funcionamiento, y se calienta muy rápido y podemos empezar a soldar pues casi en 30-40 segundos. No es como un soldador de los normales, que muchas veces, si no tienen demasiada potencia, lo enchufamos y tenemos que esperar pues un par de minutos o así hasta que alcance la temperatura y podemos empezar a soldar. Así que ahora vamos un poco con el funcionamiento de esta estación de soldadura, que, como ya os decía, va a ser muy parecida en cualquier otro tipo de estación, sobre todo lo que es el funcionamiento de los botones y el control. Entonces os va a servir pues tanto para este modelo como para otros de esta marca o de otras marcas. Como ya sabéis, os voy a dejar los enlaces en la descripción, tanto de esta estación como de otras un poco más económicas, ya que esta ronda los 80 euros más o menos, entre 80 y 85.
en España. Entonces os voy a dejar el enlace de esta y otras muy parecidas que al final tienen características similares. Vamos primero con la parte del soldador, que es pues a lo mejor la más utilizada. Este soldador lleva un cable, no es muy largo, pero es que es lo recomendado para que no pierda demasiado. Es bastante flexible, es cómodo de utilizar, y en caso de que se nos estropee todo el soldador o queramos cambiarlo, también se puede desconectar de la estación. En este caso va solo a presión y luego roscado. El soldador para cambiar las puntas es lo mismo, va roscado con este soporte, y aquí ya podríamos sacar la punta. Esta ya está bastante gastada y aquí tendríamos la punta fuera. Como veis, ya está bastante reventada, ya podríamos coger cualquier otra punta de estas, y en caso de que queramos, por ejemplo, soldar pues componentes muy finos o cables muy finos, necesitamos más precisión, pues utilizamos esta punta y la ponemos dentro y roscamos bien. Ya tendríamos la punta cambiada. Importante, obviamente, cuando esté frío, si no va a ser imposible cambiarla. Y en cuanto al soldador, poco más. Para encenderlo es tan simple como darle al interruptor que tiene atrás, que ya estaría encendido, como veis. Tiene un interruptor atrás para apagarla completamente, y en caso de que queramos soldar, pues encendemos el soldador y aquí le decimos la temperatura. Normalmente para soldar vamos a andar entre 220 y 380-400 grados Celsius. Normalmente para cables, en general, cables normales, de un grosor normal, pues una VG de 12 a 20, por ejemplo, con 360 grados más o menos va a ser suficiente. O si necesitamos pues algo que tenga más superficie, que disipe más calor, o un cable más gordo, pues ya nos iremos a 390 o 420 grados. Como veis, llega hasta 480, que es demasiado. Eso es para soldar cables muy gordos de mucho diámetro o pads de soldadura que son muy grandes. Como veis, lo dejo en 390 y ya se había subido hasta los 400. Como veis, baja enseguida la potencia, la va regulando y se queda enseguida en los 390 que le acabamos de poner. Ya estaría listo para soldar. Esto en cuanto a soldador. Podemos ir regulando la temperatura y enseguida va a ir cambiando para adaptarse a lo que vayamos a soldar. Aquí para apagarlo. Y ahora en cuanto al aire caliente, pues es muy parecido. Tiene esta opción, que ahora vemos para qué es. Encendemos el aire caliente, le decimos la temperatura dependiendo de lo que queramos de soldar o soldar. Lo normal es primero hacer un precalentamiento a menor temperatura, pues por ejemplo a 150 grados, 160, para ir calentando todo un poco, para que no reciba tanto calor directo. Una vez que ya coge temperatura la placa o el componente que vayamos a soldar, le podemos ir subiendo a la temperatura que diga el fabricante, pues para ese estaño o para ese tipo de soldadura. Por ejemplo, ahí le decimos 249, y como lo tenemos en auto, al tenerlo en el soporte no se va a encender. Entonces, en cuanto lo quitamos del soporte, tiene un sensor y empieza a calentar. Como veis, ya empieza a calentar, ya empieza a salir aire y ya ha llegado a 250, empieza a salir aire a 250 grados. Y con esta ruleta vamos a regular el flujo del aire. Le vamos dando menos flujo o más flujo de aire. No sé si se llega a escuchar. Y con eso vamos a ir pues regulando, dependiendo del tipo de componente que vayamos a soldar, pues le damos más o menos potencia del aire. Y al tenerlo en automático, lo que va a pasar es que cuando lo pongamos en el soporte, que ya no lo estamos usando, automáticamente va a ir apaga la resistencia para que deje de calentar, pero mantiene el ventilador encendido. No sé si se llega a escuchar, pero mantiene el ventilador encendido para que no se queme la resistencia, ya que si apagamos de golpe aquí, como la resistencia para que salga, por ejemplo, a 300 grados, la resistencia va a estar fácilmente a 400, 500, 600 grados. Si apagásemos el ventilador todo de golpe, seguramente la resistencia se quemaría. Por lo tanto, en automático hace eso. Va bajando la temperatura con el ventilador encendido, y cuando llega ya a una temperatura que está más fría, a 100 grados, ya apaga completamente todo. Si lo tuviésemos en manual, aunque estuviese ahí en el soporte, se pondría a calentar. Entonces ahí tendríamos que hacer nosotros
o pasarla automático o bajarle nosotros manualmente poco a poco la temperatura para que se vaya enfriando, subiéndole el flujo, y así conseguiríamos enfriarlo. Pero si lo ponemos en manual, eso ya lo hace automáticamente. Y por último, otra funcionalidad que lleva incluida, que no se veía aquí en vídeo, pues no entraba en cámara, es este tipo de soporte, que es para soldadura de componentes SMD. Lo que podemos hacer es sujetar aquí la pistola. Aquí sujetaríamos la pistola, podríamos regular la altura dependiendo la placa que vayamos a poner aquí para soldar o desoldar, o hacer un rebaling, que es pues, recalentar para volver a soldar. Pondríamos aquí la placa y aquí pues ya encenderíamos el aire con la placa aquí puesta. Aquí en este caso, como no lo tenemos en la base, no se encendería, tendríamos que hacerlo en modo manual y ya empezaría a calentar y coger la temperatura que le pongamos. Y eso ha sido todo. Con esto ya hemos visto la review de esta estación de soldadura. Como os he dicho, os va a servir también para otro tipo de modelos. Y pues, si queréis seguir viendo más vídeos y aprendiendo del tema de soldadura, electrónica, pues todo tipo de tecnología, inteligencia artificial, etcétera, suscribiros al canal y por aquí os dejo otros vídeos interesantes. Adiós.